Sin duda ustedes se recordarán, y no porque yo lo haya compartido, sino que si ustedes y nosotros leemos la Biblia, ustedes van a encontrar que la expresión o la palabra alma aparece muchísimas veces en la Escritura, tanto sea nefesh, ruach o neshama, ¿no es cierto? Si bien no vamos a tocar hoy cada una de esas, algún día sí lo haremos. La vez pasada hablamos un poco, pero algún día haremos por qué aparece o por qué podría aparecer en distintos pasajes, a veces en un caso ruach, en nuestro nefesh y neshama, ¿no es cierto? Y ese es uno de los estudios que los rabinos han hecho durante siglos, durante toda la existencia del pueblo de Israel, y hacen grandes descubrimientos, ¿no?, de las distintas expresiones respecto de la palabra alma, sin contar que hay dos más, ¿no es cierto?, que se manejan en el Zohar y en la Cábala. Y alguna otra por ahí también, pero normalmente son 5. ¿Sí? Y entonces nosotros estábamos viendo que la palabra alma aparecía, la expresión nefesh en este caso, aparecía muchísimas veces en la Escritura, 700 y pico, ya no me acuerdo, ¿cuántas dije? 738 cosas. ¿Cuántas? ¿Cuántas? 723. 723, eso, muy bien, muy bien. Pero más allá de todas las veces que aparece la palabra alma, aparece muchísimas veces y eso es significativo. Y entonces, habíamos partido del Salmo 23 cuando dice, ¿no es cierto?, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, cualquier persona que lee la Escritura enseguida se da cuenta, ¿no es cierto?, que el alma tiene que ser confortada. Porque dice, voy a confortar el alma. Si se conforta el alma, o se revive el alma, o se restaura el alma, o se vuelve el alma hacia algo, porque la expresión shub amerita cualquiera de esas traducciones, volver, restaurar, confortar o revivir, y alguna otra, pero sobre todo esa. Si el Dios tiene que restaurar, confortar y revivir el alma, quiere decir que a veces el alma no está ni confortada, o si no está revivida está muerta, ¿no es cierto? Si no está vuelta hacia algo, está en un camino distinto al que Dios quiere. Entonces, cuando uno lee la Biblia, por supuesto el Señor le habla, aun cuando lea sin analizar mucho, porque se conforta el alma, y bueno, yo quiero que me consuelen, que me conforten, y que me fortalezcan, eso es indudable. Pero entonces, lo que a muchos, y en mi caso también, yo decía, bueno, si el alma tiene que ser confortada, quiere decir que hay almas que no están confortadas. Si el Señor tiene que alentar el alma, quiere decir que hay almas desalentadas, ¿no es cierto? Y si uno sigue con este sentido, aunque la palabra yug no significa que va a desangustiar el alma, ¿no es cierto?, no se puede traducir así, quiere decir que si hay que alentar es porque el alma también puede estar angustiada, o porque puede el alma estar triste, o porque el alma puede estar desesperada. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Lo sentimos en nuestro corazón. ¿Quién de nosotros alguna vez no ha estado triste, ¿no es cierto? Y triste, angustiado, como decimos, hasta el alma, y como a veces decimos que tenemos un nudo en la garganta, ¿no es cierto? Veo que dice, tengo el alma en la boca, tengo un nudo en la garganta. De hecho que la palabra nefesh, alma, cuando usted busca, tanto sea un diccionario moderno o un diccionario bíblico, cuando usted busca la palabra nefesh, normalmente nunca si son los diccionarios que le van dando las acepciones de acuerdo a su origen. Las palabras tienen un origen y de ahí vienen las distintas acepciones que se fueron generando a partir de ese origen de la palabra. Entonces, cuando usted busca la palabra alma en aquellos diccionarios que le dan desde su origen, acepción 1, 2, 3 y 4, etc., en orden, usted va a ver que la palabra nefesh dice garganta, no dice alma. La palabra nefesh dice garganta y dice cuello. ¿Por qué? Por eso la expresión, ¿no es cierto?, se me sube el alma al cuello, tengo un nudo en la garganta. Está como relacionado aquí, ¿no es cierto? A usted, capaz de que son alguna cosa tontería que usted, en cuanto a esto, ¿a usted nunca se le surgió un dolor aquí cuando estuvo angustiado? ¿Alguna vez en la vida, los jóvenes también no, pero los más adultos alguna vez estuvimos angustiados? Y entonces, acá tenemos las carótidas, sí, es cierto, pero no agarra como un dolor aquí, ¿no? Y uno en ese momento mejor que se comienda a Dios y se pasa el dolorcito, eso es un dolor agudo, ¿no? Se me subió el alma, tengo un nudo en la garganta. Por eso la expresión alma es tan significativa, tanto
en el idioma que sea, en el idioma español, es significativo para cada uno de nosotros, para cada ser humano, y es significativo en cuanto a la Biblia, porque nos enseña muchas cosas. Entonces dice el Salmo 23 que el pastor a su oveja, o Dios con su pueblo, dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces es importante conocer el alma y la condición de nuestra alma, ¿no? Yo no voy a hacer, acá creo que todas las que tengo son nefes, ahora no recuerdo, tengo un montón, ¿no es cierto? No vamos a hacer los diferentes versículos. Aquí reitero que todas las que tomé como ejemplos para compartir hoy, todas dicen nefes. Si hay alguna que aparezca y no, entonces les hago la salvedad. Entonces, es importante conocer nuestra alma, conocer la condición de nuestra alma y cómo el alma puede ser restaurada. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? ¿En qué condición se puede encontrar el alma y por qué se puede encontrar en esa condición? En el libro de Génesis, ¿no es cierto?, el capítulo 42. Busquen el verso 42. Busquen el 42. Yo estaba buscando de acordar de algo y lo quiero encontrar. Aquí está. En el libro 42, entonces, ya me acordé de algo, pues lo estaba buscando. Entonces en el 42. Ustedes se acuerdan la situación de la relación, ¿no es cierto?, de Jacob con sus hijos, de José con sus hermanos, de José, ¿no es cierto?, con su papá. O casi todos se deben acordar. Entonces, en un momento determinado de la historia esta tan conflictiva, como puede pasar en toda la familia, los celos, las envidias, ¿sí?, y los problemas familiares, una vez que deciden qué hacer los hermanos con José porque no estaban de acuerdo con su conducta, ¿no?, pero que en definitiva, ¿no es cierto?, le aborrecían. Es bien interesante, ¿no?, porque todos los hermanos aborrecían a José, ¿no es cierto?, y todos los hermanos también de David lo tenían en el anonimato, ¿no? A veces uno se pone a pensar eso. Un día le voy a hacer la relación de todos los hermanos con David, o sea, del grupo de hermanos con David y el grupo de hermanos con José, ¿no es cierto? A José lo mandan al exilio y a David lo tenían en el desierto, ¿no? La escritura da para que uno aprenda mucho y vea las relaciones interpersonales, las relaciones de las familias, de los hombres, y cómo Dios va aparejando todas las cosas y va trayendo bendiciones y también a veces va trayendo castigos, exhortaciones para los que nos conducimos bien. Y entonces, el verso 18 dice de Génesis 42: al tercer día le dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. No, perdón, no era esto. Sí, acá, perdido. Perdón, sí, acá. Primero es quede uno de vuestros hermanos y vosotros id y levad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Esto es lo que le dice José a los hermanos para que vuelvan a la casa de Jacob, ¿sí? Bien. Y decían, una vez que José se les presenta, pero no como su hermano, quiere que traiga un hermano como rehén, ¿sí? Y decían el uno al otro, escuchen, los hermanos que habían vendido a José, ¿sí?, estaban con José en Egipto. José, al volver sus hermanos nuevamente a Canaán, dice, bueno, van a volver con aquello que se iban a llevar como alimento, pero querían que quedara uno.
Y entonces, al ver toda esa situación, se dieron cuenta de sus pecados, de sus errores, los hermanos de José, cuando lo vieron a él en Egipto, ¿no es cierto?, sin saber que era él, y decían el uno al otro, escuchen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros toda esta angustia. Es decir, en un momento de hambruna, ustedes vieron que en Canaán, ¿sí?, había una gran hambruna. Los hermanos de José conocen la historia, es comandado por el padre para comprar alimentos, se encuentran con José que no lo habían reconocido, pero él sí reconoció a sus hermanos, y entonces todo este juego, ¿no?, de situaciones entre el José y los hermanos y José. En el momento que van a tener que partir para Canaán, los hermanos se dan cuenta, ¿no es cierto?, mejor dicho, ante la partida hacia Canaán, José les dice que tienen que hacer esto y dejar uno en la cárcel. En ese momento, cuando ven que la situación se le estaba poniendo tan difícil y conflictiva, enseguida viene la revelación de Dios, que lo que le estaba pasando era por el pecado que habían cometido. Entonces, les dice, en el momento de angustia, reconocen que algo malo les está pasando y enseguida salta a la luz que lo malo que está pasando es porque habían cometido algo malo. Y entonces dicen que los hermanos, mientras José les dice eso, se decían uno a otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Quiere decir, en primer lugar, si el Salmo 23 dice que el Señor, ¿no es cierto?, conforta el alma, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, quiere decir que muchas veces el alma no está confortada. Y los hermanos de José se dieron cuenta que cuando hablaban con José, en el momento que lo habían agarrado y lo habían tirado a la cisterna, no sabían si lo querían matar, y en ese momento aparecen unos mercaderes, se lo venden, ¿no es cierto?, y se lo llevan a Egipto. ¿De acuerdo? Dice que cuando ellos estaban con el hermano, se dieron cuenta que el hermano en su rostro, en su cuerpo, en su vida, tenía una angustia de alma. Y entonces miren cómo habrá sido tal el impacto y cómo tiene que haber sido tal la situación del enfrentamiento de José en aquel momento con los hermanos, ¿no es cierto?, que le quedó grabado tremendamente en su conciencia, en su mente y en su corazón. Y cuando enseguida les viene un momento de angustia a ellos por decir, ¿cómo vamos a dejar a un hermano aquí, ¿no es cierto?, y tener que traer a Benjamín, porque traemos a Benjamín, el más pequeño, ¿no es cierto?, y matamos a nuestro padre. Y en ese momento, cuando se ve en la situación que tienen que dejar a uno, ¿no es cierto?, ir a enfrentar a su papá nuevamente y traer al otro hermano, ahora sintieron una angustia terrible. ¿Alguna vez no nos ha pasado que tenemos que resolver situaciones tan desesperantes? A lo mejor algunas más, otras menos, pero para cada una desesperante. A lo mejor lo que es una angustia desesperante para mí, o digamos una situación desesperante, para mí no lo es tanto para otro, y lo que es para otro no es tanto para mí. Pero en definitiva nos toca pasar algo, y esto creo que es terrible. Y en ese momento están recordando la cara, las expresiones de su hermano cuando tenía angustia de alma. Vieron que cuando en realidad digamos el rostro es el reflejo del interior. Uno puede, no por mentir, puede fingir en situaciones distintas para no mostrar cómo a veces nos podemos sentir, pero a veces cuando tenemos una situación interna profunda de angustia, de desesperación, la refleja la cara. La reflejan los ojos, la reflejan la cara, la reflejan los gestos, y uno no sabe ni siquiera dónde meterse, ¿no es cierto? Porque es muy difícil a veces. No es por mentir ni por fingir. A veces usted o yo podemos tener una situación determinada y en nuestro trabajo no lo vamos a expresar, pero a veces cuando en la situación familiar o aquí mismo, porque puede ser una situación más o menos no difícil, pero cuando es una situación terrible, se refleja en los ojos, en los gestos, en la cara, y entonces es muy difícil ocultarlo, ¿no es cierto? Así que evidentemente, después que habían pasado tantos años, evidentemente los hermanos de José habían quedado marcados por la cara de aflicción y angustia del alma, del nefesh, que había tenido su hermano cuando se lo querían sacar de encima. Y entonces
En primer lugar, ahora después le voy a mostrar algo que es bien interesante, por lo menos me parece muy interesante. Fíjese que dice que el alma está angustiada. Mire, un alma angustiada, a veces uno le quiere, cuando el alma está angustiada, el alma tiene que ser escuchada. Fíjese una cosa, los hermanos de José ven que el alma está angustiada y él les habla, ¿no es cierto? Y ellos no le escuchaban. El alma angustiada lo primero que necesita es ser escuchada. El tema es que a veces enfocamos mal o apuntamos mal nuestra conducta, ¿no? Y nuestra orientación. Cuando el alma está angustiada buscamos muchas cosas. Miren, a veces buscamos en distintas culturas, ¿sí? De repente, claro, la gente busca en distintas culturas distintos tipos de cosas ajenas a la palabra de Dios para ser satisfecha el alma. A veces lo buscamos, dice, vamos a tener una conducta positiva. Es interesante ser positivo en la vida, pero buscamos en el positivismo. Y el alma angustiada no va a ser saciada por el positivismo ni porque busquen cosas ajenas a la vida, por más que sean muy halagüeñas y que le satisfagan en esto, aquello, lo otro, o que le dicen que le satisfacen, ¿no es cierto? O buscar, por ejemplo, incluso verdades en la religión, ¿no? como religión. La religión es muy buena, ¿sí? Pero evidentemente dice el Señor conforta el alma, quiere decir que un alma angustiada tiene que ser confortada por Dios. Nosotros entre hermanos podemos orar los unos por los otros, podemos darnos un consejo, ¿sí? Pero a veces buscamos en el hombre, buscamos en distintas culturas que nos puedan satisfacer y quitar la opresión, la angustia y la tristeza, ¿sí? Pero dice que el Señor conforta el alma. Alguien tiene que escuchar. Nos podemos escuchar entre nosotros, pero también es importante, y primero y principal, buscar a Dios para que Él nos escuche. Por eso dice, vimos la cara de nuestro hermano cuando tenía angustia de alma. Qué tremendo, las cosas que puede haber dicho aparecen aquí, otras que no aparecen seguramente en la Escritura. Y los hermanos de José ni le escuchaban. Y les voy a mostrar algo así. Aquí está. ¿Sabe que cuando pasan estas cosas, ¿sabe por qué estoy buscando? Porque en la Biblia está inverso el orden, lo que yo quería decirle, pero entonces voy a hacer como está acá en la Biblia. Usted sabe que, pues está buscando. Dice que recordaban el alma angustiada de su hermano. Cuando uno tiene el alma angustiada, hay como un descenso de la persona, hay un descenso de la vida. ¿Vio cuando dice me estoy decayendo? ¿Por qué me estoy decayendo? Me estoy cayendo, ¿no es cierto? Es decir, cuando el alma tiene como un descenso. Usted sabe que en la Biblia hay una expresión que se... Bueno, una palabra, ¿no? Es yará. Yará. La palabra yará es de donde va a venir la palabra Jordán. El río Jordán es Yardén. Y Yardén es en hebreo. Yardén viene de la palabra yará, que es descender. Pero como nombre propio es Yardén, Jordán. Como verbo es el verbo yará, ¿sí? Que significa descender, caer, bajar y también rodar. Tiene otro significado, pero básicamente es eso. Pero aquí en la Escritura es interesante esto. Fíjese lo que va pasando, esto para que usted vea cómo quedan grabadas las cosas, ¿no? Y cómo el alma angustiada queda grabada también hasta en el corazón de los hermanos. Y pasan cosas. En Génesis 39, y después vamos a volver al 37 y al 38, pero quiero el 39 por eso, pero no me acordaba dónde estaba.
Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Leo de nuevo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Yo estoy leyendo una de las versiones de la traducción, y cuando uno lee estas y otras, hebreas o no hebreas, porque son traducciones, a veces uno no se da cuenta. Ese verbo yará, que está aquí, ¿no?, aparece 2 veces aquí. Y aparece donde dice llevado. Esa expresión llevado es esa palabra yará. Dice llevado pues José a Egipto. Y abajo dice que lo habían llevado allí. Esa es la expresión yará, descender. Ok. La palabra yará es descender. Ahora, ¿por qué acá pusimos llevado? Porque yo podría haber traducido y descendió pues José a Egipto, ¿sí? Y lo compró de los ismaelitas que lo habían hecho descender de allí. ¿Por qué? Porque salir, acuérdense que Isaías 66:1 dice: el cielo es el trono de mi gloria, la tierra estrado de mis pies. El lugar más alto es el trono de la gloria de Dios, ¿sí? Y luego siempre hay un descenso. El cielo es el trono de mi gloria, es el lugar más alto. El siguiente lugar más alto sería el lugar santísimo, después el lugar santo, después el templo, después Jerusalén, después Israel, después las naciones. Entonces, si hay alguien fuera de Israel, vio en la Biblia, dice y ascendió a Israel. Si está en Israel y va a Jerusalén, dice ascendió a Jerusalén. Si está en Jerusalén y va al templo, dice ascendió al templo. Por eso cuando uno hace la emigra, es la aliá, el ascenso. Y salir, ¿no es cierto?, de la tierra prometida, en este caso Canaán, sería descender. Entonces desciende. ¿Me están siguiendo? Bien. Ok. Y entonces ya sabemos que ahí usted tiene en su Biblia, porque puede haber traducciones, de hecho que alguna hay. Si tiene descendió, me parece perfecta la traducción, es una traducción literal y es perfectamente entendible. O mejor dicho, es la correcta. Aunque también se puede traducir así porque se parafrasea y queda perfecto. Bien, cuando los hermanos de José le transmiten a su padre una mentira respecto de su hermano, ¿no es cierto?, en Génesis 37 dice así, verso 33, ¿se acuerdan que le presentan la túnica de José manchada con sangre de animales? Qué tremendo, ¿no? Lo que puede pasar en el ser humano, lo que puede pasar en la familia, y que todos tenían relación con el Señor, con Adonai. Y aún teniendo esa relación con Adonai, porque la tenían todos, porque no solamente Jacob, todos los hermanos también, ¿sí? Puede haber tanto engaño, tanta mentira, tanto sadismo, ¿no?, tanta crueldad y tanta brutalidad. Con el ser humano es así. O puede llegar en algunos momentos a ser así. Y entonces se provoca todo esto, la angustia del alma, la conciencia que en un momento estuvo cauterizada, pero ante una situación dice hemos pecado, nos acordamos la angustia de nuestro hermano cuando lo teníamos frente a nosotros. Y entonces, dice así, y él, Jacob, Génesis 37, verso 33, y él, Jacob, la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es de José. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Por qué habrá dicho alguna mala bestia lo devoró? ¿Se habrá dado cuenta de algunas cosas que los patriarcas se daban cuenta? Sí se daban cuenta. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Fíjense qué tremendo. A veces el alma está tan despedazada. Hay un salmo que habla de esto. Ahora no estoy recordando, hay un salmo que habla. Cuando habla, y otro pasaje, ¿no?, solamente el salmo. Cuando el alma está tan angustiada que no está preparada para recibir el confort y el consuelo de otros. ¿A usted nunca le pasó en algún momento que estuvo tan mal
y alguien le quería hablar, hasta el ser querido al lado que le quería ayudar, y para usted era el peor enemigo. A veces no pasa. Y mire, en la Biblia aparecen todas las situaciones. Todas las situaciones por las cuales puede pasar una persona. Tanto de alegría, de gozo, de exultación y de un estado de ánimo hermosísimo, hasta las cosas más terribles de dolores que puede pasar el ser humano en el sentido espiritual, en el sentido del alma. Y entonces ahí vemos todo reflejado. Y es cierto que más allá de todas las profesiones que puedan hacer algo por la persona, lo primero sería buscar al Señor. Es lo primero. Y entonces dice, mas él, Jacob, no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Qué bárbaro. Esa palabra descender es esa misma, la que usted tiene como llevado en el otro pasaje. Fíjese qué tremendo. ¿Cómo estaría el alma de Jacob? Que dice descenderé. Así como de la tierra prometida, en este caso era Canaán, ¿no? Pero luego Israel, cuando se sale de Israel, en este caso de la tierra, no en el templo, en el lugar santísimo, ni en nada, se llama descender. Y entonces, si yo estoy en la tierra y voy al Seol, desciendo. Mire cómo se puede sentir el alma, que el alma va descendiendo y descendiendo. Angustiada a más no poder, sin tener consuelo, ni querer, ni tener la capacidad y el deseo de recibir el consuelo. ¿Alguna vez puede haber pasado en la vida a ustedes, amigos, a muchos, y sí algo alguna vez nos pasó, que de repente son situaciones tan difíciles, tan traumáticas, de tanta angustia, que a veces hasta pensamos que hay algo que nos pueda confortar y consolar, pero rehusamos hasta tenerla en nuestra mente, ¿no? Como que lo evadimos, y el dolor y todo parece que va a ser imposible de superar. Así es la vida. Eso es lo que está diciendo aquí, porque está diciendo, mi hermano, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. En el otro desciende. Y usted dice, bueno, pero en el otro descender geográficamente. Sí y no. Sí descendió geográficamente de Canaán hacia Egipto. Pero también salir de la tierra prometida, en la que usted va a leer, y tiene seguramente libros de historia hebrea o de cultura hebrea, y bíblicamente aparece eso. Salir de la tierra prometida es descender geográficamente, pero salir de la tierra, vivir fuera de Israel, es estar en el exilio. Entonces ya no es físico, es espiritual. Y lo dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Cuando la tierra no cumplió, el pueblo de Israel no cumplió con la tierra prometida, como Dios había mandado en cuanto a toda la mayordomía que tenían que cumplir con la tierra, ¿no? Lo sacó a Babilonia. Geográficamente descendieron. Pero ¿qué era? Era el exilio. Era el exilio. Era tan cruel el exilio que se sentaban, como ustedes lo ven en la Escritura, se sentaban, ¿no es cierto? Se me fue por el salmo, ahora se acuerda seguro. Cuando se sentaban ahí junto al río y colgaban las arpas, ¿no es cierto? Y 137, ¿no? Ok, 137. Colgaban las arpas y lloraban. ¿Pero por qué? Si habían descendido nada más geográficamente. No, pero si colgaban las arpas y lloraban, recordándose de Jerusalén, es porque habían estado exiliados en el alma. Y a veces nosotros somos creyentes, pero estamos divorciados de las cosas del Señor y estamos exiliados prácticamente. Cuando nosotros buscamos en algo que no es la Biblia, que buscamos en algo que no es Dios, directamente estamos exiliados. Y ahí es donde vienen los grandes problemas. Para nuestras vidas no podemos crecer y no podemos madurar. Y entonces acá habla de descender. Bien. Ok. En el capítulo 38, miren lo que pasa. Judá había sido uno de los hermanos, el hermano que no, que impidió, ¿no es cierto?, que también mataran a su hermano, ¿de acuerdo? Bien. Dice aquí, escuchen.
Aconteció en aquel tiempo, capítulo 38, es solamente para que veamos esto, ¿no es cierto?, de la angustia del alma. Miren lo que proporciona la angustia del alma. Por eso cuando estaban en la tierra, en Egipto, ante una situación que pasaron difícil, enseguida floreció lo que habían vivido con José. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Gira. Este verbo yará aparece también ahí. Bien. Aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de sus hermanos. Ahí está. Y se fue a un varón adulamita. Habían tenido los hermanos, y Judá obviamente con sus hermanos, un conflicto tan grave con su hermano José y una traición a su padre, una cosa tan grave vivida con su padre, que hace que todo ese conflicto en el alma que vieron en Jacob, que vieron en su papá Jacob, que vieron en José y que tenían ellos, hacen que también Judá descienda. Miren lo que puede ser cuando dice confortará mi alma. Jacob tenía el alma destrozada, que también aparece por otro lado esta situación. José tenía el alma angustiada y lo recordaba a sus hermanos. Los hermanos tenían su alma mal, y Judá en su angustia de alma, aunque aquí no lo dice, entonces desciende de sus hermanos. Esa palabra que tiene apartó allí es la palabra descender. Y entonces parece insignificante lo que dice aquí, lo voy a decir. Dice, se fue a un varón adulamita. No aparece mucho esta palabra, creo que aparece 6 o 7. Poquitas veces aparece. Lo mismo que la palabra adulamita, de donde viene de Adulam, la cueva de Adulam. Bien. El tema es lo siguiente, ¿por qué dice, no es cierto, que se fue un hombre adulamita? Ustedes saben que Adulam, ¿no es cierto? Ahora no lo vamos a hacer, pero se lo digo, porque tengo otras cosas para compartirle. Adulam puede tener dos significados en la palabra, ¿sí? Puede ser que signifique, la palabra adol en hebreo es una raíz muy antigua y muy rara. La palabra adol significa hacer justicia o equidad. Adol. Entonces yo tengo adol, am, ¿no es cierto? De ahí viene adul am, ¿no es cierto? Significa pueblo. Adul am. Adol am. Son las dos, es una de las raíces posibles de la palabra. La otra es la palabra ad, que puede significar desde eternidad hasta la palabra mientras, también es la palabra ad, eternidad, etc. Ad, alam. Alam, el verbo alam es esconder. Bien. Las dos etimologías son correctas. Adol, am, de donde viene adulam. Adol es equidad, justicia, am es pueblo. Bien. Significaría justicia del pueblo. Lo contrario a la justicia de Dios. Alam significa un lugar escondido. La otra etimología, alam. Quiere decir que Judá, ¿me está siguiendo? En su angustia del alma, desciende a un lugar escondido, lo que sería la justicia hacia la justicia del hombre. ¿Me está siguiendo? Qué tremendo. En vez de buscar la justicia de Dios, va a un lugar que se llama justicia del pueblo, justicia del hombre. Ese que tremendo. Dice, comenzamos con el pasaje donde los hermanos recuerdan ante la presencia de alguien que no sabía que era su hermano José, y ante lo que él les transmite, sienten ellos una conmoción en su vida y recuerdan ante esa situación el pecado que habían cometido cuando habían visto a su hermano con angustia de alma. Y entonces voy a buscar la palabra cuando lo Ebretín dice que descendió hacia Egipto, pero también desciende en un sentido espiritual, aunque Dios lo confortaba. Y era tremendo. Dice, y José se encontraba en esta situación y Dios estaba con él. Y José estaba en la cárcel y Dios estaba con él. Qué bárbaro, ¿no? A veces uno puede descender de alguna manera, pero Dios está con uno. Así uno ni siquiera lo está escuchando a Dios, pero Dios en su gran misericordia está con uno. Porque no es por mano del hombre.
Es bien interesante, yo un día lo mostré en los miércoles que tenemos en las reuniones, varios pasajes donde Dios hace distintas cosas maravillosas por el ser humano, y cada una de esas cosas que nos da el Señor, dice, y esto lo hago por amor de mi nombre, y esto lo hago por amor de mi nombre, y esto lo hago por amor de mi nombre, y les doy esto por amor de mi nombre, ¿no? Pero es por la justicia de Dios, no por la justicia del pueblo. Él lo hace por su amor, no lo hace ni siquiera por lo que lo merezcamos. Porque a veces percibimos bendiciones y estamos en una situación mala, ¿no es cierto? Y el Señor sigue bendiciendo, porque en definitiva todavía seguimos aquí, y el Señor nos sigue guardando y bendiciendo. Y entonces busco la palabra y José también desciende. Y busco esta palabra y también desciende Jacob. Y todos se van descendiendo, geográficamente y espiritualmente. Y cuando ya la cosa había terminado, parecía que terminaba, entonces Judá, su hermano, uno de sus hermanos, el principal que estuvo allí, no sé si el principal, pero digamos, porque fue el que evita que lo mataran, ¿sí? También descendió, pero hacia los adulamitas. Desciende hacia lo que la expresión que significa justicia del pueblo. Interesante. A veces nosotros cuando empezamos a descender nos olvidamos de la justicia de Dios, vamos a la justicia de los hombres. Eso es lo que pasa. Cuando el alma empieza a descender, y cuando no buscamos la elevación y la superación, empezamos a buscar aquí, allí, en todas partes, menos en la justicia de Dios. Por eso dice, está diciendo, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, pero no por justicia. Porque a Dios no interesa mi justicia propia, sino que lo hace por su justicia. Así que en un momento determinado, ante la angustia que no podía ocultar Judá, porque no la podía ocultar, desciende de su ser humano. Qué tremendo. Descender significa, cuando dice ahí, como dice, se apartó. Descender significa alejarse. No le interesaba nada. Y aparte se va a vivir una situación con familias que no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Se va a la justicia del pueblo, a la justicia de los hombres, a un lugar escondido. Las dos etimologías de las raíces que yo les di son absolutamente lícitas. Puede ser, de acuerdo a los estudios rabínicos, no míos, los estudios de los rabínicos, ¿no? Las dos etimologías son correctas, ¿no es cierto?, para definir la palabra adulante, porque aparte son palabras muy antiguas y ni siquiera son palabras hebreas, sino son originalmente palabras cananeas, arameas y baríticas. Y entonces, luego adaptado al hebreo, las dos etimologías son lícitas, absolutamente lícitas. Las dos pueden ser correctas. Lugar escondido como justicia, ¿no es cierto?, de los pueblos. Entonces sabemos que el alma puede estar angustiada, ¿sí? Y el alma angustiada tiene que ser necesariamente escuchada. Jacob tenía la alma tan angustiada que no podía escuchar ni siquiera que lo pudieran consolar. A veces usted puede, yo me pregunté usted también, pero ¿por qué Jacob no te dejaste consolar? Y pongámonos en la situación de Jacob, donde a usted le trae una túnica que dice que su hijo, ¿no es cierto?, fue masacrado y comido por un animal. Y no creo que ningún padre se sienta muy tranquilo, ¿no es cierto?, si le dicen que su hijo, ¿no es cierto?, ni siquiera apareció. Lo trituró, se lo comió, y esta es la túnica manchada con su sangre. ¿Por qué habrá dicho mala bestia? No, una mala bestia lo devoró. ¿Habrá sido en alusión al animal o habrá reconocido algo de la mala bestia de sus hijos? ¿Usted se acuerda cuando Isaac estaba ciego y tuvo que hacer bendición? Nosotros cuando lo leemos en español decimos, Isaac no se dio cuenta. Pero leído en hebreo y analizándolo muy profundamente, los rabinos descubren otra cosa. Que no era ningún tonto ni estando ciego Isaac. En serio, hermano.
Cuando uno lo lee en español, dice, bueno, era así y no se dio cuenta de que bendijo a uno por el otro. En primera instancia pareciera eso, y uno saca conclusiones, pero cuando los rabinos comienzan a analizar en la antigüedad y analizar la situación, las palabras en hebreo, cómo están construidas y todo, ahí queda un resquicio donde uno se da cuenta de que los patriarcas y lo que Dios nos quiere decir es otra cosa también. ¿No es cierto? ¿Me está siguiendo? Bueno, y entonces un día hace muchos años yo lo conocí y le mostré unos apuntes, no me acuerdo, pero hace mucho, hace como 8 años, pero me acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos el alma angustiada. Si se conforta el alma tiene que ser confortada por Dios, porque Él es el que conforta, el que revive. La palabra shu, volver. Revivir también es revivir, confortar, alentar, consolar. También se usa para sustentar, sostener. Pero es Dios. Nosotros nos ayudamos. Entonces podemos alentar al otro a que siga el camino. Pero cuando usted va a sentir ese confort, cuando ya la angustia se evapora y se va, no es porque estemos nosotros, ¿no es cierto? Sino que es Dios mismo. En Deuteronomio 28, ok. Si usted se acuerda que en Deuteronomio están, ¿cierto?, las maldiciones por la desobediencia y luego también las bendiciones por la obediencia. ¿Se acuerdan que en definitiva Moisés le dice, bueno, he aquí puesto delante de ti, ¿no es cierto? Y tú entonces, el bien y el mal, entonces tú eliges la vida, hay que elegir la vida. Y entonces, en esa elección de la vida, uno se va a dar cuenta de que si uno elige mal el camino incorrecto, entonces van a venir lo que se llaman las maldiciones. Pero no las maldiciones porque Dios quiere mandarle maldiciones, sino que simplemente si tomamos el camino correcto y nos podemos caer en un pozo, en el lodo cenagoso, o nos podemos desaparecer en caminos equivocados. Tomamos el camino correcto y va a ser el camino de bendición, de felicidad y de gozo. No quiere decir que en la vida no vamos a pasar situaciones difíciles, pero una cosa es que vamos a pasar situaciones difíciles y otra cosa es situaciones de maldiciones por tener una vida y un camino equivocado. Esa es la realidad. Y en definitiva todo tiene sus consecuencias. Siempre hay, ¿no es cierto?, un antecedente y un antecedente y el consecuente, el principio y el final. Siempre existe eso. Y entonces, en Deuteronomio 28, 64, dice, esto es como consecuencia de la desobediencia. Si viene la desobediencia, de hecho que lo hizo Dios, la desobediencia del pueblo en cumplir los mandamientos de Dios para con la tierra de Israel, hizo que la tierra le fuese quitada por 70 años y el pueblo exiliado. ¿Sí? Y Adonai, como consecuencia de la desobediencia, te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. En un momento fue Babilonia, que no fue de un extremo al otro extremo, pero después del año 75, después del año 135, del año 70, perdón, y el año 135 con la destrucción de Jerusalén por Vespasiano y Tito, ¿sí?, el pueblo de Israel fue esparcido por los 4 confines de la tierra. De hecho, que ya en esa época había judíos por todo el mundo, por todo el Medio Oriente, había judíos hasta en España, en Grecia en ese momento y en otros lugares. Pero una cosa es eso y otra cosa es el esparcimiento, ¿no es cierto?, por todo el mundo como consecuencia de la pérdida de la tierra de Israel. En un momento fue Babilonia y en otro momento ¿no es cierto? Y en definitiva, hoy tenemos la tierra de Israel, ¿sí? Pero no
no sé si será el 20%, ni el 20% de lo que significa del Río Grande hasta el Río Éufrates, porque este es, digamos, es un principio que Dios permite al pueblo judío y como testimonia a las naciones, ¿no es cierto?, que después de 1900 y pico de años el pueblo de Israel volvió a su tierra, ¿de acuerdo? Pero en este momento el pueblo judío está esparcido en los 4 confines de la tierra, directamente en los 4 confines de la tierra, ¿de acuerdo? Y entonces dice, y verso 65, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Adonai corazón temeroso y desfallecimientos de ojos y tristeza de alma. Otra vez aquí la palabra es nefesh, ¿no es cierto? Quiere decir que esto es consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado del pueblo de Israel, la tierra le es quitada, el pueblo esparcido por todos lados. Es cierto lo que ha pasado, que el pueblo de Israel en todo lugar donde estuvo, en una gran proporción y en todos los lugares hubo gente que prosperó en grado sumo, eso es indudable. Pero el hecho de prosperar en grado sumo no significa que el pueblo no haya sufrido, porque yo no sé si ustedes, bueno, no es que no conozcan la historia, iba a decir, no sé si conocen la historia, de hecho que la conocen, pero a veces no sabemos todos ciertos detalles. Cuando comienza en el año 1930, bueno, el nazismo comienza, el nacionalsocialismo comienza en Alemania a reverdecer, a recrudecer mucho en el año 1835, cuando comienzan, ¿se acuerdan que yo les comenté la vez pasada? Que comienzan a salir los nacionales socialistas por las calles diciendo en alemán, que no sé cómo se dice, judío revienta, que la expresión era hep, hep, ¿se acuerda usted? Judío revienta, hep, hep, que viene de las siglas Hierosolima ex perdita, una locución latina que significa Jerusalén está destruida. ¿Sí? Y de ahí se toman las iniciales, la H de Hierosolima, la E de ex, que significa está en latín, perdita, y la P de perdita, que significa perdida o destruida, y otro significado. Entonces, con la sigla esa se forma, se acuña, con esas palabras se acuñan las siglas HEP, que como salieron gritando, HEP, HEP, judío revienta. 1835 estoy hablando. Y sigue a lo largo de todo ese siglo. En 1938 comienza sigue ese socialismo, ¿no es cierto?, en Alemania, y comienza una persecución con el pueblo judío. En ese momento en Alemania, pero desde antes también, en Alemania debía haber judíos pobres, no lo dudo. Siempre hubo pobres en todo el mundo, y que hubo judíos pobres y no judíos pobres también. Siempre va a existir eso. Pero en esos momentos, estoy hablando de 1938, desde antes y obviamente un poco después también, ¿sí?, porque después ya la cosa se complicó, gran parte o una gran parte del pueblo judío había prosperado tremendamente en Alemania. Había por doquier profesores universitarios de todas las disciplinas. Yo tengo las enciclopedias donde me enseñan eso, ¿sí? Científicos en Alemania, muchísimos científicos judíos, banqueros judíos, empresarios, grandes empresarios judíos, músicos, literatos, escritores. Era tremendo el florecimiento en gran parte del pueblo judío que habitaba en toda Alemania. Y entonces, fíjese que alguno dice, bueno, usted tiene que tener prosperidad económica. Esto parece que con la prosperidad económica que nos quieran transmitir la panacea de la humanidad, usted no va a sufrir nada. Bueno, teníamos que ver en nuestro pueblo entonces. Porque sí, créame, un porcentaje altísimo, pero muy alto, del pueblo judío en Alemania había prosperado sobremanera en todas las disciplinas, desde el arte, la ciencia, la cultura. Yo le puedo traer la semana que viene, lo quiero mostrárselo. Si buscamos incluso hoy, pero recorremos todos los premios Nobel, si usted toma al pueblo, yo tengo esto, usted se tendrá algo enciclopedia. Si usted toma al pueblo judío con la cantidad de gente judía, ¿no?, y toma al pueblo al mundo gentil, en cuanto a ciencia y descubrimiento, las proporciones son abismales y siderales en favor del pueblo judío. ¿Se cierra? La gente dice, bueno, esto es judío, bueno, entonces
esa gente que dice así de nuestro pueblo, que no le dé la vacuna contra la poliomielitis a sus hijos, o que no le dé la vitamina, porque todo este descubrimiento de las vitaminas, de cómo son las vitaminas y los minerales, originalmente fueron trabajos de personas judías. Entonces, si usted tiene un beneficio de la vitamina, es porque originalmente a alguna persona judía se le ocurrió empezar a hacer un descubrimiento, un análisis o investigaciones, un ejemplo. Sin embargo, con todo este progreso de nuestro pueblo judío en Alemania, mire lo que pasa. Por eso la escritura es tremenda. Dice, donde estaba así, y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Adonai corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza. La palabra tristeza es de abón, aquí es de abón, también significa desesperación. Tristeza la podemos ver de una manera, lo cual nadie le gusta estar triste, ¿sí? Pero también una de las acepciones para traducir la palabra reabón aquí, o aquí no, en cualquier pasaje, es desesperación. Te va a dar desesperación, vas a sentir desesperación del alma. Ahora, cuando el ser humano tiene desesperación del alma, esa desesperación del alma, producto de estar alejada del Señor, esa desesperación del alma hay que curarla con arrepentimiento. El alma angustiada que vimos antes tiene que ser escuchada. ¿Vio? Jacob tenía el alma angustiada y no podía ni siquiera ese alma escuchar el consuelo que le daban. Era una angustia tremenda. Los hermanos no escucharon el alma de José cuando estaba tan angustiado. El alma angustiada necesita ser escuchada. Fíjese que es tremendo, ¿no? Porque los hermanos, a veces parece mentira, y a veces somos así también nosotros, en otro orden de cosas y a lo mejor en otra magnitud. No sé. Pero ante el alma angustiada que tenía su hermano José, los hermanos nos metieron en la cisterna, ni escucharon su grito, su dolor, su llanto, su desesperación, y lo venden y lo hacen desaparecer. Pero cuando Dios tiene todas las cosas controladas, que he dicho que siempre las tiene controladas, como Dios tiene todas las cosas controladas contra todo lo que pareció, José terminó siendo el salvador del pueblo. A veces nos llama la atención. Y entonces, el alma aquí del pueblo dice que te va a dar en las naciones, dice, producto del pecado de la nación, un alma, una tristeza de alma, de amor, una desesperación en el alma. Mire, cuando el alma está así por consecuencia de estar alejada de Dios, si uno no confiesa y no tiene ese arrepentimiento o teshuvá, que es volver a Dios, probablemente y casi con seguridad no va a dar ningún resultado si no se procede de esa manera. Fíjese que en el Salmo 32, ya sabemos que hay un alma desesperada, y en el Salmo 32, ahora seguramente alguno se lo acuerda, y si no se acuerda cuando lo leemos se va a dar cuenta enseguida, dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese que aquí dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
El salmista experimentó el perdón de Dios recién cuando reconoció su pecado. Es interesante, yo una vez se lo mostré, aquí dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hay un gemir todo el día. David había pecado. Ese pecado lo estaba consumiendo en su alma, en su espíritu, en su carne, en su cuerpo, en su salud. Y tenía un gemir todo el día. A veces no nos damos cuenta. Tomemos una cosa muy simple tal vez. Alguna vez, bien simple, aunque no es tan simple. Acá tenemos odontólogos también. ¿A mí cuando a usted le duele una muela? Y usted está a mí me ha pasado. Bueno, pero más que están los calmantes, ¿no? Pero, entonces, me acuerdo un día yo estaba, hace unos añitos atrás, y estaba en mi casa a la tarde, y entonces estaba, después me di cuenta que tengo como 6 horas haciendo. ¿No le ha pasado alguna vez? Me pasó solamente a mí eso. ¿No le ha pasado alguna vez? Y aún cuando toma algún calmante, ¿no es cierto?, le pasa, pero después muerde así, se le va el dolor, ¿no? Que se parece como un dolor que corre, ¿vio? Muerde y parece un dolor que corre de aquí hasta aquí. Para hacerlo bien simple, la cosa, y no tomar una cosa más grave. Y bueno, no es grave, pero en ese momento vio que se está muriendo, vio, está así. Y de repente no se da cuenta que tuvo horas haciendo así. ¿De acuerdo? Y entonces dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiere decir, David tenía una situación de dolor en su alma, en su cuerpo, de frustración, de trauma por haber transgredido la palabra de Dios y le estaba trayendo sus consecuencias. Y tenía un dolor, y no solamente el dolor, sino como consecuencia del dolor, el gemir. Pero es todo el día. Y mire, cuando uno está así es agotador. Tanto sea por una situación física o una situación espiritual. ¿O no nos han pasado situaciones espirituales del alma, sentimentales, de otra situación familiar, en donde nos ha pasado que parece que estamos gimiendo, ¿no es cierto?, tanto de día como de noche? Angustia, tristeza, familiares enfermos o lo que fuese. Y uno como que gime, ¿no? Ahora yo digo así, parece que me pasa la mina, pero ¿le pasa alguna vez? ¿Le ha pasado? Sí, que pasa. Y entonces, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. Acá la palabra verdor es leyer, que es jugo vegetal, leyad, es leyad, L-E-S-H-A-D, leyad. Significa jugo vegetal, savia de. Y entonces, usted vio, a mí me ha pasado, yo no tengo mano verde para la planta, ni las plantas artificiales no maduran, pero no es cierto. Pero vio cuando usted tiene planta y por alguna razón se ha enfermado, ¿no es cierto? Y usted va viendo cómo va quedando, si era más o menos hermosa, va quedando como raquítica, porque la savia no está fluyendo con toda su potencia como savia. Usted ve como una cosita, va quedando toda apachurrada, ¿no es cierto? Como una pasita, así las ramitas. Eso es lo que dice ahí. En serio, hermano. Por eso usa la palabra leyad, que jugo vegetal es sano. ¡Qué bárbaro! Y entonces David gime todo el día, producto de su situación y aflicción del alma, y se le va consumiendo el cuerpo. Y entonces, David no quiere confesar, ¿no es cierto? Incluso por el dolor que tiene en su alma o por querer enfrentar directamente a Dios en esa situación. Y entonces David ve, ¿no es cierto?, que hay algo que está pasando en su vida y cada vez se está poniendo peor. Y esa situación peor, él lo está viendo como la mano de Dios que se va agravando sobre él para volverlo al arrepentimiento. Eso es lo que vimos en Deuteronomio 28:65. Dios te va a dar desesperación de alma. Porque si Dios nos da, y eso es misericordia, eso es misericordia de Dios. Si Dios no da esa desesperación en el alma para reconocer, tener sentimiento de culpa, ¿sí? Convicción primero sentimiento de culpa, luego la convicción de pecado, que me lleve a la confesión y que me encamina hacia el arrepentimiento, porque es así. Bíblicamente es ahí. El sentimiento de culpa
para tener convicción de pecado. Si Dios no le pone eso, vamos, no tenemos salida. Y lo que a nosotros nos parece malo es bueno. Por eso dice David, dice, Señor, tú agravaste tu mano sobre mí para que confiese mi pecado. Y cuando David confesó el pecado, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Vio lo que sabe lo que está diciendo? David está diciendo, soy como una planta que se va secando y secando y secando y secando. Una planta que se va secando. Mi pecado, ahora dice, mi pecado lo cuenta y lo manifiesta, ¿no? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios lo trató con severidad y agravó su angustia y su aflicción. Y a veces uno quiere solucionar las cosas de otra manera, ¿no? Pero a veces tenemos que entender que la severidad de Dios es para conmover el alma. Si no tenemos conmoción en el alma, no vamos a tener ningún tipo de arrepentimiento. Por eso dice, por el pecado de Israel, el pueblo judío fue esparcido por todas las naciones. Y si bien es cierto que iba a tener espíritu de temor, es cierto que también muchas veces prosperó. Y de hecho hoy mismo, a pesar de todo lo que ha pasado en el mundo, para con el pueblo judío ha prosperado. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que el pueblo judío esté buscando, nuestro pueblo, todo en forma devota y piadosa a Adonai. No necesariamente. Y dice Dios mismo que pone un estado de desesperación para que se le busque. Miren, en la Biblia y en lo personal, cada uno puede hablar por su testimonio, el verdadero cambio de la persona en ese camino a seguir a Dios y después seguirlo, ese cambio, esa transformación jamás ocurre si no nos pasa algo mal. Si no nos pasa algo mal dentro de nuestra vida, de nuestras vidas. Cuando uno se encuentra desesperado es cuando uno clama de otra manera. Y si me permiten la expresión, porque es así, lo que es teshuvá, la conversión, el cambio de camino, la vuelta de camino hacia la búsqueda de Dios, eso es cuando la persona está en angustia. Y eso lo ve en la Escritura. Y en muchos casos, usted va a ver en la Escritura, hay muchas cosas interesantes. En español también se nota, pero también, obviamente en hebreo a veces un poco más, y en algunos casos muchísimo más. Cuando el pueblo de Israel directamente, hay momentos donde clama y levanta las manos, clama o alaba al Señor con las manos levantadas, pero hay otros momentos cuando hay angustia y desesperación, que se postra y clama levantando las manos. ¿Así? A veces nos ha pasado, está todo. ¿Se acuerdan con el asunto de nuestro trámite de migración? Yo en algún momento hasta abría la ventana para que Dios me mirara mejor. ¿Cómo sería acá? En serio, te lo digo en serio. Claro, lloraba, hasta corría la cortina, después en un momento abrí la cortina, abría el vidrio, y ya en serio de noche y decía, uy Señor, en serio, hermano, en serio. ¿A usted nunca le pasó algo así? Como diciendo, Señor, acá estoy, Señor. Es cierto. Cuando uno tiene, sea la que fuere, usted el problema de inmigración lo va a tener, así que, pero seguramente a lo mejor Dios le toca por otro lado. En serio, hermano, en algún momento estaba ahí con mi computadora, estaba ahí sentado a la noche, 11, 12, 1 de la mañana, entonces corría la cortinilla. Ya después decía, bueno, abro el vidrio. En serio. A cada uno por donde le toca, a mí me tocó por eso, claro. Y en alguna otra situación también, pero esa fue una. Porque uno ve que la situación no se arregla, y por adentro se va corroyendo, se va carcomiendo. No es que uno no tenga fe, porque uno dice no tiene fe. No, pero algunos pueden opinar esto, pero no es así. Sino que Dios pone esas situaciones para que verdaderamente tengamos, ¿no es cierto?, esa desesperación y aprendamos a clamar. Porque si no se vuelve a veces como una mera, no digo rutina, pero anda cerca.
pero, ¿no es cierto?, las oraciones que hacemos, obviamente las hacemos con fe y buscando el agrado de Dios, ¿no es cierto?, cuando oramos a la mañana, a la tarde, a la noche, antes de comer, después de comer, cuando nos acordamos de situaciones que tenemos que orar todos los días por algún otro hermano, o en general por alabar a Dios en un momento del día, ¿sí? Eso lo hacemos con sinceridad. Pero hay otro momento que es con compulsión, se dice, compulsión de corazón y de alma. Y es ahí donde uno se siente distinto. Entonces, al alma que está así desesperada y triste, como en el caso dice, te pondré corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza, ¿no es cierto?, de amor, desesperación de alma. Y esa desesperación de alma que pasó David, cuando en situación de angustia y de aflicción, ¿no es cierto?, por su conducta y su falta de obediencia, se empezó a consumir. Yo no sé si a veces usted ha visto, pero seguramente que sí, todos hemos visto personas enfermas, familiares, amigos, o lo hemos visto por televisión. Y a veces también nos llama la atención. Una vez les comenté algo, yo lo he visto con mi padre, lo he visto con mis suegros, lo he visto con tíos, lo he visto con algún amigo, pero sobre todo con mi familia, ¿no? Y entonces, enfermedades en donde la persona se va consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo. Y es terrible, ¿no es cierto?, esa situación. Y entonces, ahí dice, como a cada vez estaba consumiendo de esa manera. Una vez le comenté, hace muchos años, nosotros veníamos, íbamos del Paraguay por tierra. Bueno, muchas veces hemos ido, ¿no es cierto?, estoy hablando hace más de 25 años. Entonces íbamos a dar enseñanzas, charlas, permanentemente por el Ministerio Judío Mesiánico. Y en una oportunidad teníamos una amiga, una queridísima amiga, una familia amiga que nos hospedó como 16, 17 años, digamos, todos los años ella a Paraguay. Y esa querida familia nos hospedó siempre en su casa, el único hospedaje fue su casa. Y entonces ella tenía una hermana, ellas eran paraguayas, tenía una hermana también paraguaya, pero que vivía en el lado argentino, Formosa. Formosa es la provincia que pega limítrofe con el Paraguay. Y entonces ahí tenía una hermana ella. Y nosotros sabíamos que estaba enferma. Y era una enfermedad inmunológica, pero era bien rara, una enfermedad muy rara. Y entonces una de las veces que veníamos por tierra con un amigo en el carro, ¿no es cierto?, que habíamos estado más de un mes allí enseñando, veníamos en el carro y ella dice, ¿por qué no pasan ya que van por Formosa, Si va un camión, en camión ya teníamos que salir del camión. Podía haber sido. Pero veníamos en el carro. Y entonces dice, ¿por qué no van a ver a mi hermana? Bueno, esas zonas son de calor que es desesperante. En invierno puede hacer frío, pero templadito también. Puede haber frío, ¿cierto? Pero son poquitos días, muy poquitos, ni siquiera meses, son poquitos días. Es un calor esa zona. Nosotros vivíamos cerquita, en una provincia cerca. Pero son calores desesperantes, que son desesperantes de ahora. Entonces, llegamos allá a Formosa, a la ciudad, y fuimos a la casa de esta persona. Cuando nos recibió un hermano de ella, obviamente estaban todas las ventanas abiertas y vemos a la hermana que después murió, la hermana de nuestra amiga, que también era creyente. Una vez se lo conté. Bueno, esa tenía una enfermedad, es una señora que tendría, no sé, unos 75 más o menos de estatura, pero la enfermedad, no sé qué enfermedad inmunológica era que su cuerpo en la cama había quedado así, de largo más o menos, y totalmente consumida. Entonces entramos con un amigo que le gustaba mucho el Ministerio Judío Mesiánico, un pastor que nos apoyó, y muchas veces estuvimos con él, muchas veces. Entonces, créanme, primero entró Rosa, entró yo y atrás mi pastor. Bueno, cuando vemos la situación de enfermedad, quedamos, no sé si quedamos medio minuto, 1 minuto, 15 minutos, mudos y helados. Por la situación de cómo vimos a la persona. Pero la enfermedad iba consumiendo a esta señora, la iba consumiendo. Y en ese momento quedamos pasmados del estruendo, cómo comenzó a cantar alabanzas al Señor, con una voz que no condecía con su físico.
una voz poderosa. Entonces, estaba Rosa adelante y el pastor, nuestro amigo estaba el pastor atrás, un poquito atrás, y nos toma de las manos y nos empieza a alentar. Y me dice, ¿te acuerdas de Rosa? Y mi amigo me dice, vamos a orar. Dice, pero yo primero, entonces me dice, pero tú te quedaste mudo. Digo, pues tú también. Ya me largó a mí, ¿no? Pero tú te quedaste mudo, pues tú también. Digo, porque quedamos realmente impresionados en nuestro espíritu. Primero por una situación de que nos habían dicho que estaba mal, pero no nos imaginábamos que su situación de salud era tan mala. Y no quiero describir cómo estaban las carnes y la piel. Y después a poco tiempo murió, pero empezó a quedar mal, como reduciéndose de tamaño, pero es una situación muy similar, salvando la distancia, pero en un sentido también. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿No es cierto? Fui como, dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Si uno toma la frase, tanto en el español como en el hebreo, en las expresiones que se usan o las palabras, sí podemos imaginarnos que se fue consumiendo. ¿A usted no le ha pasado alguna vez que en una situación, no digamos de salud física, que puede ser también salud física, pero en alguna aflicción de la angustia del alma, ¿usted no le ha pasado que de repente en una semana se mira al espejo y se ve más delgado? ¿No le ha pasado eso? Pasa una semana y dice, ¿qué le pasa? O puede que esté comiendo menos o no, pero no le ha pasado que se ha visto en el espejo y dice, ¿pero qué me estoy pasando? Entonces uno piensa, porque le digo que a todos nos ha pasado, entonces si en estos días me estoy viendo así, si dejo pasar 20 días, me consumo entonces. El cuerpo se va consumiendo por situaciones de angustia que hasta le impiden comer. Y entonces, tenemos el alma angustiada que necesita ser escuchada, el alma desesperada y triste, como el alma está desesperada de lo cierto, del Salmo 32. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Esa alma desesperada necesita ser llevada al arrepentimiento, porque en definitiva David dice que se le agravó tanto el poder de Dios sobre él que no tuvo más remedio que dejar de encubrir su pecado, de confesar y experimentar el perdón de Dios. Quiere decir que si no confesamos y encubrimos nuestra alma en nuestro pecado, no experimentamos el poder de Dios, no experimentamos el perdón de Dios. Esa sería la otra expresión, ¿no?, que nos interesa. Hay una más, que tratamos de tratar de hacer rápido. En 1 Samuel 18, son 2 minutos, ¿no? En 1 Samuel 18, quiero salir de aquí para tomar un tema. 18. 1 Samuel 18. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. La expresión que se usa ligado, no vamos a detener en esto, ¿no es cierto? Es esta expresión. Es la palabra callar, el verbo callar, ¿no? El verbo callar significa ligar, unir, atar. Tiene otras traducciones, pero no nos interesan ahora, ¿no? Porque son otras acepciones que no nos interesan. Son ligar, unir y atar. A lo que quiero llegar es que el alma puede ser ligada, el alma puede ser atada, el alma puede ser unida a otra alma. ¿De acuerdo? Entonces, yo recuerdo, ustedes recuerdan la historia, que el alma de Jonatán fue ligada, ¿no es cierto?, al alma de David, fue atada, ¿sí? El tema, simplemente esto para que lo veamos, y para que demos una conclusión a estos pasos que vemos. Dice,
confortará mi alma, me guía por sendas de justicia. Pero yo tengo situaciones en la Biblia donde el alma está angustiada y empieza a descender hasta el Seol, empieza a descender hasta Egipto, empieza a descender hasta fuera de su pueblo para quedarse con la justicia de los pueblos o en un lugar escondido. O el alma desesperada, o en este caso el alma que está ligada. El alma se puede ligar, y a veces el alma, ¿no es cierto?, está ligada hasta cosas que son ajenas a Dios. Puede ser el alma ligada hasta cosas ancestrales por nuestros antepasados, ¿de acuerdo? Puede estar ligada por pactos que hayamos hecho incluso nosotros. Muchas veces, incluso nosotros como judíos, a veces tenemos un montón de amuletos, tanto la gente que nace como la gente sefardita, y la gente no judía también. Y yo no sé, o por lo menos sí sé, pero es un modismo, una forma de decir, ¿no es cierto? Sí, verdaderamente nosotros como judíos sefarditas usábamos, ¿no es cierto?, o aquí una bolsita, ¿no es cierto?, con ruda, con clavo de olor. La gente a veces judía también tiene la herradura, la rita de ajo, la cinta roja, la manito y el ojito, y llega un momento que no sabemos de dónde vienen ciertas cosas. Y ahora me metí todo yo como judío, y los gentiles también tienen las suyas. Pero todo el mundo, acá no es cuestión de gentiles y judíos, el ser humano está buscando, no busca a Dios. ¿Te acuerdas cuando yo les comentaba antes que buscamos de repente en esto, en aquello y en lo otro, antes de buscar a Dios? Pero claro que lo hacemos, claro que lo hacemos. Usted no ha visto aquí en México a mucha gente que tiene la herradura, la cinta, el ajo, por todas las cintas rojas, un montón de cosas, y tantas otras cosas que ni se me ocurre, a lo mejor hasta la desconozco yo. Porque la gente quiere aferrarse a algo. Y entonces, aunque parezca mentira, uno va quedando atado a todo eso. Mucha gente busca eso. ¿No le ha pasado a usted, a lo mejor en otro tiempo antes de conocer al Señor, ¿no es cierto?, que tenía algún ritual con alguna cosa, con algún muñequito, que usted tenía un adornito, algo que si no veía ese adornito, ¿no es cierto? Mira, a veces buscamos, ¿no es cierto? Yo una vez, pero no puedo contar, mire una historia de esto. Por ejemplo, uno tiene que tener mucho cuidado donde uno enfoca su espíritu, su alma, ¿no es cierto?, y donde deposita su fe. Por ejemplo, una vez estaba escuchando algo, pero no les cuento, ¿verdad?, ¿no?, que había un predicador que por ejemplo, tenía la feligresía y tenía una gran ventana, ¿sí?, donde venía un programa como si fuesen árboles, porque un bosque, no como si fuera. Y entonces él predicaba y eso le servía como estímulo, como si yo de repente tengo ese ventanal aquí y entonces me sirve como motivación, como concentración, ¿sí? El tema es que me sacan toda la ventana esa, se acabó la motivación y se acabó la concentración. ¿Vio cómo uno busca ese tipo de cosas? Por eso la tiene hasta el muñequito, esto, aquello, lo otro, algún adornito que se cuelga, el otro aquí, en la casa, atrás de la puerta, en un costadito, aquello, lo otro. ¿De acuerdo? Y entonces el ser humano busca ese tipo de cosas. Y entonces nos empezamos a atar, a ligar, a unir, ¿no es cierto?, a pactos, de ancestros como a pactos nuestros. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Usted va a ver en la Biblia la cantidad de veces que nuestro pueblo, y hacia el punto gentil también, buscó, ¿no es cierto?, y adoró. ¿Te acuerdas cuando hemos leído últimamente también? Adorando ídolos, porque antes de adorar, ¿no es cierto?, al que no se ve, ¿sí?, al Dios Todopoderoso, la gente necesita tener cosas. Y acá dice, tome este caso para que usted lo vea. El alma de Jonatán está ligada. Quiere decir que las almas se pueden ligar. El problema es cómo se ligan. Simplemente, para terminar con esto, les voy a mostrar algo. En Lucas capítulo 13, ya con esto terminamos, ¿sí? Esto es un tema maravilloso que ven aquí, pero lo nombramos. En Lucas capítulo 13, verso 10, leemos la historia y concluimos. Enseñaba Yeshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar.
Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Yeshua hubiese sanado en el día de Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, y no en el día de Shabbat. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el día de Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de Shabbat? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Yeshua. Dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de Shabbat? Fíjese, mi hermano, que dejemos el otro lado de la ligadura del alma. Se puede ligar las almas. Cuando uno se enamora y uno se casa también se ligan. No son 2 personas sino una. Se ligan las almas. Se liga el corazón y se ligan las almas. Y acá dice que hay una ligadura, hay una atadura, hay una unión diabólica que ata a las personas. Por eso las almas sí pueden ser ligadas. Y en definitiva todos tenemos que ser liberados de eso. De todas las cosas pasadas que hayan producido una ligadura, una atadura en nuestra alma. Por eso, dice el Señor, confortará mi alma. Y entonces si hay alma que debe ser confortada, y el Señor me la conforta, vamos hacia el otro lado como venimos haciendo hace varias semanas, y vemos que hay un alma angustiada y que empieza a descender, como que no. Hay un alma desesperada, un alma triste, producto del pecado de la nación que se encuentra entre las naciones, y el Señor tiene que llevar a esa motivación para que el pueblo clame a Dios. Mírenlo. Si no, por supuesto Dios tiene todo programado en este sentido. Si no hubiera existido la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto que todos sabemos, yo no sé si el 5 de Iyar de 1948 hubiera comenzado a nacer el pueblo en la tierra de Israel, como nació. Probablemente. Pero Dios permitió que en un punto de la historia viniese una aflicción. Miren, murieron 6 millones de judíos en cifras redondas, pero la Segunda Guerra Mundial se llevó 75 millones de personas. Del año 38 al 46, no, 46, sí. 45, perdón. 46 fue lo de Nuremberg. Hasta el año 45. Del 38 hasta el 45 se llevó 75 millones de personas. Imagínense, acá el país de México somos 120 millones. Imagínense 75 millones que no estén aquí en el país. Del 38 al 45 se llevó la friolera de 75 millones de personas. Entonces, no creo que si no hubiera sido por ese estado de tribulación y de catástrofe donde el mundo se estaba convulsionado, pero todo el mundo producto de esta Segunda Guerra Mundial, y lo que le afectó al pueblo judío, porque en definitiva el ensañamiento y la masacre hacia el pueblo judío, y el ensañamiento y la tortura y los experimentos que se hicieron, ¿no es cierto?, fue básicamente con el pueblo judío, porque se utilizaba al pueblo judío para hacer experimentos médicos de una forma cruel. Y entonces el pueblo judío se comenzó a movilizar. Pero si no hubiera existido eso, yo tengo mis grandes dudas
que el 14 de mayo o el 5 días del año 48 se hubiese, en la tierra de Israel hubiese una vez más declarado su independencia. Y a veces Dios, para que ocurran esas cosas que nosotros, todo el mundo, y glorificamos a Dios por la tierra de Israel, hoy en este momento también. Pero pongámonos a pensar, ¿no?, que fue como consecuencia de lo que pasó en la Segunda Guerra. Por eso a veces las situaciones trágicas de la vida son las que invitan, ¿no es cierto?, son la invitación que nos permite Dios para que tengamos esa confesión, ese arrepentimiento, esa vuelta al camino del Señor. Algunas pueden ser muy graves, como estas que estamos hablando, y otras son graves para nosotros en lo personal, y es la invitación que Dios nos hace. Por eso, si como ovejas del Señor queremos que el Señor conforte nuestra alma, y entonces siempre presentemos al Señor nuestra alma cuando está angustiada, cuando está triste, como dice la palabra de Dios, y que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito Señor sea tu nombre. Te damos gracias, Rey eterno, por la vida y la misericordia, por la seguridad de tu presencia en nuestras vidas, por la convicción con que aprendemos de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque la palabra nos exhorta, Señor, nos hace ver en nuestra propia vergüenza dentro de nuestro interior, por haber muchas veces abandonado el camino, no cumplir tu palabra y desobedecerte. Pero te damos gracias, Señor, porque esa palabra que nos exhorta es la misma palabra, Señor, que nos alienta, nos fortalece y nos da esperanza. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, queremos siempre tener el sustento de tu palabra. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach te damos gracias, porque podemos hablar de tus cosas, inquirir en tu templo, buscar tu rostro y sentir, Señor, el consuelo, la fortaleza, y sentirnos confortados por el poder que viene de lo alto. Señor, pedimos perdón y nos unimos en nuestros corazones, Señor, delante de tu presencia, y pedimos perdón por el pecado cometido, por la falta cometida contra ti, si te hemos deshonrado, si te hemos desobedecido, si no hemos tenido compromiso, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, y queremos que en tu misericordia, Señor, nos camines en tus caminos y nos des la guía y la dirección que necesitamos y la sabiduría de lo alto para continuar el camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Bendícenos en este y en cada día, Señor. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Señor, bendice los hogares, trae la armonía, que tu Ruach HaKodesh esté trayendo, Señor, la guía, la dirección y la armonía en cada vida, en cada persona, en cada hermano, hermana y en cada hogar y familia. Y llévate la gloria, la honra y la alabanza. Bendícenos en este día de Shabbat, bendícenos cada día, danos tu paz, danos tu reposo, danos la seguridad siempre de tu presencia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Recuerden entonces, la semana que viene vamos a tomar mis salvados. Bueno, hasta aquí. Puedes hacer las cosas. La semana que viene vamos a tomar nota de los que podamos venir el día 15 de Hanukkah con algún alimento para compartir, ¿de acuerdo?
Gracias. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hakeved. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, eterno soberano del universo, Dios de Israel, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, Abacadosh, quien traes el pan y el sustento de la tierra. Gracias te damos, Señor, por estar reunidos en este día de Shabbat, alabando y bendiciendo tu nombre. Gracias te damos, Señor, por la vida que nos das. Gracias que podamos alabar y bendecir tu nombre y agradecerte por todo lo que nos da, Señor, aún sin merecerlo. Bendito eres tú, eterno, que has creado el aire, que respiramos, que nos das el agua y sacias nuestra sed, Señor. Gracias te damos por que con la sangre de Yeshua somos justificados delante de ti, Señor. Bendice las ofrendas, bendice y derrama tu shalom, tu amor y tus bendiciones sobre nuestros hogares, y que nos concedas la sabiduría, el amor para guiar a nuestros hijos en tu camino, y demos tu palabra a aquel que la necesite. Gracias te damos, Señor, que en este día tú nos bendices y podemos estar en tu reposo. Beshem Yeshua HaMashiach.